Día Mundial al Quds. Ciclo de programas especiales dedicados al intercambio de culturas. Día de Jerusalén, Día Mundial al Quds. El siguiente programa es cultural y educativo, con lenguaje tipo A y B, salud y sexo ABC, violencia A, B, C y D. Debe ser escuchado bajo la supervisión de un adulto. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son responsabilidad de sus conductores. Bienvenidas y bienvenidos a Programa Especial, un espacio para compartir investigaciones. El menú: cultura, deporte, humor, literatura, historia, psicología. Estás en sintonía de Programa Especial. Ciclo de programas especiales dedicados al intercambio de culturas. Día de Jerusalén, Día Mundial al Quds. Presentados por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina y la Campaña Global por el Retorno a Palestina. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa especial Palestina Vive, que transmitimos para demostrar la solidaridad con el pueblo palestino que durante 75 años ha sido víctima del despojo de sus tierras y en tiempos presentes de un genocidio. En la conducción de esta producción les acompaña Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, y este servidor, Ricardo Romero Romero. Antes de entrar en materia, queremos agradecer a las autoridades de la emisora por ceder este espacio. Nos escuchan por Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En los controles al aire y coordinación de producción, Angélica Miró. Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Bueno, también agradecer a la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina, junto a la Campaña Global por el Retorno a Palestina, quienes hacen posible llevar a cabo esta misión. Sigue las redes sociales de Oyeven, las cuales son Oyeven Piso Radio en Instagram, www.oyeven.com.be. También síguenos en las cuentas de Segundo Paso para Nuestra América, que es Nuestra América SP en Instagram, X, TikTok, YouTube y Segundo Paso para Nuestra América en Facebook. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un repaso de una noticia y que está relacionada con lo acontecido en la Franja de Gaza. El medio Al Mayadin reseña: Nicolás Maduro condena silencio de la Corte Internacional de Justicia ante el genocidio en Palestina. Así titula hoy Al Mayadin. El presidente de la República, Nicolás Maduro, condenó el silencio cómplice de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, ante el genocidio que comete Israel contra el pueblo de Palestina. Durante la emisión número 40 del programa Con Maduro Más, el jefe de Estado denunció una vez más las masacres sionistas contra niños, mujeres y hombres de Palestina con misiles de alta precisión que alcanzan hospitales, iglesias, mezquitas, escuelas, edificios y toda la infraestructura. Ante esta barbarie, la CIJ solo voltea a un lado, porque cada uno de esos magistrados forma parte del lobby imperial de Estados Unidos y de Europa. Es una gran verdad y no tengo que decirla. No la puedo callar, denunció Maduro. Y yo tengo que decirle, fue lo que dijo. En este sentido, comparó la postura de Venezuela, un país que llama a la paz y a la diplomacia, con la de la CIJ. Esta organización, reiteró, es cómplice por callar y perdió toda moralidad, afirmó de manera responsable. En otro momento del programa, el jefe de Estado conversó telefónicamente con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien desde La Haya aseguró que la nación bolivariana mantiene su propuesta de paz entre las naciones y espera por la respuesta de la justicia internacional frente a la posición de un gran grupo de países que demandan el cese al fuego de manera inmediata en Palestina. ¿Qué te parece esto, Ramón? Bueno, muy buenas noches, Ricardo, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, yo ayer había comentado en el programa que Venezuela es un país
con un corazón palpitante, solidario, amoroso, con el mal ajeno, con el dolor ajeno, ¿no? Y que nosotros hemos pasado por momentos difíciles de mucha opresión colonial, hasta, bueno, incluso hoy mismo estamos siendo víctimas de amenazas y de medidas unilaterales coercitivas. Es decir, que siempre la opresión está presente y en nuestra genética está ese valor, esa epopeya emancipadora bolivariana del siglo XIX contra los opresores, y no nos cuesta nada. Y además con eso, ese gran líder que tuvimos nosotros y que todavía su pensamiento y su ejemplo vive entre el pueblo venezolano, como es el comandante Hugo Chávez. Pues bueno, él siempre, desde el principio de la revolución, él mostró toda su solidaridad con el pueblo palestino, tuvo gestos hermosísimos con el pueblo palestino y fue valiente y contundente al romper relaciones con el Estado sionista de Israel y de condenar sin tapujos todo ese genocidio y le ha dado continuidad a ese pensamiento, a esa acción y a esas ideas el presidente Nicolás Maduro Moro, que ha sido consecuente también con la causa de ese pueblo. El presidente Maduro alza siempre su voz en favor de los oprimidos y lo hace nuevamente para acusar a una de las instancias multilaterales creadas por el Occidente, que la mayoría de las veces son cómplices de los desmanes de Washington. La OTAN, que es el brazo sicarial de Occidente, y en este caso de Tel Aviv. Ciertamente, Ramón, la responsabilidad ante los pueblos del mundo, ante la historia de estos entes vacíos sin ningún tipo de empatía con los niños, niñas, mujeres, ancianos, los civiles mártires que a lo largo de décadas y los recientes, que más de 40.000 víctimas de genocidio en la Franja de Gaza y de los abusos del régimen sionista tanto en Cisjordania como fuera de ella, porque Israel tiene agentes de poder en todos lados, no solo en Oriente Medio, también acá en Sudamérica. De eso nos va a hablar un poco más nuestro compañero Pablo Joffre, analista internacional que, desde Chile preparó para nosotros unos breves comentarios sobre las operaciones del sionismo en la región. Vamos con Pablo Joffre desde Chile. Respecto a la pregunta de poder decirles, poder hablarles sobre las estructuras de poder político y económico con las que cuenta el sionismo en nuestra región, está muy relacionado con aquella pregunta que ustedes me hacían respecto a cuáles organizaciones o fundamentalismos religiosos utiliza el sionismo para operar en América Latina. Las estructuras de poder político están fundamentadas y cimentadas en la relación que se tiene con los parlamentos, a través de la compra de voluntades que les mencionaba en esa pregunta que ustedes me hacían, ¿no? Y la compra de voluntades lleva aparejada entonces legislar en función de los intereses y en función de favorecer al régimen israelí. Por ejemplo, en materia de relaciones internacionales, en materia de imponer una agenda que no los condene desde el punto de vista de los derechos humanos. Y en ese plano entonces los parlamentos sirven como plataforma de ayuda, de invisibilización y de limpieza de imagen del régimen nacional sionista. Económicos, muchos. Por darles un ejemplo, en América Latina existe una cadena televisiva en cable que se llama DirecTV, que es una cadena cuyo dueño es un consorcio económico argentino, cuyo dueño es un sionista. Y esta cadena está a lo largo de toda América Latina y tiene fundamentos básicos muy importantes, que trabaja con ciertas empresas que en su parrilla programática tienen todo tipo de documentales, series y películas relacionadas con el sionismo, o mantener vigente el tema del Holocausto, por ejemplo, Netflix, Amazon Prime, todo lo que significa el mismo DirecTV como cable, pero dentro de DirecTV está lo que se llama D-News, que es una sección de noticias de este canal de cable que se extiende desde México hasta Tierra del Fuego. D-News es principalmente un lavado de imagen del sionismo a través de reportajes documentales, de presentar las bondades del sionismo y cómo es atacado a través de lo que ellos denominan el antisemitismo, el antijudaísmo, la judeofobia, ¿no? Y económicos, múltiples aspectos.
O sea, grandes grupos económicos con base en Estados Unidos, en Europa, tienen sus bases también en América Latina. Y el sionismo penetra, se enquista y corrompe a los grupos económicos, que a su vez son grupos económicos bastante corruptos desde el punto de vista de su actuar. Les pongo un ejemplo. En Chile existe una investigación que se llama el Milicogate, relacionado con los militares, en el cual se acusó a la fábrica de maestranza del ejército, FAMAE, perteneciente al ejército chileno, de tener vínculos corruptos con dos empresas de armas israelí como es Elbit Systems y Rafael Advance. Más de $200 millones de corrupción en lo que se llamó facturas duplicadas. A su vez, el Sistema Nacional de Satélites chileno está fundado en una licitación adjudicada a una empresa israelí que a su vez está vinculada a empresas de aviación e industria de armas en Israel y en otras partes del mundo. Al mismo tiempo, cuando ustedes consideran elementos tecnológicos acuíferos, Mekorot, la empresa de agua que le roba los recursos acuíferos a Palestina, participa también de los procesos de licitación en América Latina. Es decir, hay aquí una mezcla de poder político a través del Parlamento principalmente, pero también de algunos gobiernos, como fue el de Jair Mesías Bolsonaro en Brasil, como fue el uribismo en Colombia, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el señor Iván Duque, fueron muestras del sionismo, cómo se enquistó en Colombia, o cómo en este momento en Argentina, a través de este anarquista libertario denominado Javier Milei, que se ha convertido lisa y llanamente en un títere y en un transmisor de los intereses de Israel en América Latina. Así que en ese plano, indudablemente, las estructuras de poder político y económico son cimentados y fundamentados en función del sionismo y el poder económico financiero internacional que tiene, y las influencias políticas en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania y por extensión América Latina. Gracias, Pablo. Excelente, como siempre, estimado Pablo, desde allá, desde Chile. Muy interesante, bueno, siempre atinado en sus investigaciones y análisis. Mire, quiero enviar un saludo de nuevo a mi hija Amelia. Qué bueno, Amelia en sintonía con nosotros. Amelia, mi hija bella, bueno, un abrazo. Cuando yo pienso en Amelia, pienso en todos los niños de Palestina, hermano. De verdad, un día dando una conferencia en la Universidad Bolivariana, su hermoso rostro me vino a la mente, bueno, y se me quebró el alma porque inmediatamente me conectó con ese dolor de los niños. Todos los hijos de Palestina son nuestros hijos. Un beso y bendiciones para esa niña hermosa, mi hija Amelia. Bueno, el sionismo está insertado en todo el mundo y no es solo cosa del Estado de Israel. Opera en Tel Aviv, en Washington, en Berlín, en París, en Roma, aquí en Venezuela, en Tokio, en todos lados, en Argentina, como acaba de decir Pablo. Pues uno se ha convertido allí en una plataforma peligrosísima para todo el sur de América. Y bueno, como habíamos dicho, es una invasión silente que se está dando desde hace más de 70 años y que se expresa de muchas formas, porque hay fantoches como Milei y hay otros también peligrosos como Lacalle y el presidente de Paraguay y otros Noboa, otros operadores del sionismo, hermano. Bueno, ciertamente, Ramón, el sionismo es una máquina de guerra, una cofradía del odio, entidad del terror y el horror. Es importante que la ley contra el fascismo se incorpore al sionismo como ideología extremista que nada se distancia del pensamiento de Francisco Franco, Benito Mussolini y de Adolfo Hitler. Hacemos un llamado al camarada Diosdado Cabello para que la Asamblea Nacional considere a esta nefasta ideología como parte del fascismo y podamos expulsarla de nuestro país. ¿Qué dices al respecto, Ramón? Sí, mira, Ricardo, está pendiente para la segunda discusión la ley contra el fascismo y en su descripción, bueno, lo caracteriza o lo conceptualiza de la siguiente manera: postura ideológica, vamos a ver si se parece o no a lo que estamos viendo en Palestina. Postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y o promueve la supresión de derechos y garantías
reconocido en la Constitución, en este caso venezolano, a favor, en el caso internacional sería de las instancias internacionales multilaterales, como vemos que también las viola, ¿no? Como dijimos, que era el cuarto fascismo histórico, el sionismo, ¿no? A favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura: el racismo, el chauvinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. Bueno, y también conceptualiza el neofascismo y expresiones similares, y nosotros queremos llevar aquí la propuesta, y sé que otras instancias y las otras militancias que están, bueno, día a día elevando su voz de denuncia contra el fascismo, solicitar a la Asamblea Nacional que se incorpore el sionismo como una de las categorías dentro del fascismo. Ciertamente, Ramón, y queremos, por supuesto, expresar que esto nada tiene que ver con el judaísmo, con los hebreos no sionistas, con la religión judía que no está vinculada al sionismo. Bueno, vamos al corte de esta primera parte. Vamos con la canción Mi Sangre es Palestina de los músicos Mohamed Asaf y Dammi Falastini. Ya volvemos. Mira, yo... على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني أرض القدس نادتنا صوت أمي يناديني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني تنهز عليها الروح ما تنعس ولا دمي وشراييني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي
Palestina vive. Palestina vive. Usted está en sintonía de Programa Especial. Palestina vive. Palestina vive. Bueno, al cerrar el segmento anterior, estábamos escuchando la canción Para Palestina de la artista libanesa Julia Boutros. Parte de su letra reza: la justicia es mi arma y resisto. A pesar de mi dolor, resistiré. No abandonaré ni cederé, y no voy a dejar a mi país. En mi casa está aquí. Mi tierra es esta. El mar, los llanos y los ríos son nuestros. Contra vuestras armas, ¿cómo quieres que sea pacífica? Resistiré. Los artistas y pueblos del mundo siempre consecuentes con la causa de los pueblos, Ricardo. También los intelectuales, académicos y hasta teólogos se suman al concierto de voces y en favor de Palestina y en contra del genocidio acometido por el ente sionista. Entre los pueblos más solidarios con los palestinos están los combatientes yemeníes. Qué heroico ese pueblo, con todas las tragedias que han vivido. También ha sido víctima de genocidio, de grandes hambrunas. Claro que sí. Hace unos años atrás, bueno, se había declarado de un estado ahí humanitario terrible, ¿no? Gracias a la resistencia hutí que derrotan a Occidente. Bueno, y son los que han hecho frente al paso, ahí han cerrado el paso de los buques que llevan armamentos, insumos al régimen israelí. Bueno, mira, hay que estar pendiente de lo que piensan los propios palestinos, porque nosotros no podemos tomar la palabra por ellos. Si bien acompañar su lucha, hay que estar muy conscientes de lo que es la identidad palestina, porque la identidad palestina es el arma más poderosa que tiene el pueblo palestino, el arraigo para resistir. Y aquí hay tomo de Humanidad Latam, que a su vez toma de Colonize the Classroom estas ideas, fíjate. No contribuyas a borrar la identidad palestina eligiendo activamente sustituir la bandera palestina por una sandía, porque hemos visto por allí que se ha tomado la sandía como un elemento sustitutivo de la bandera, y no hay ninguna necesidad, porque el pueblo de Palestina iza su bandera en su tierra ancestral, y nosotros haremos lo mismo. Además, la diáspora palestina en América Latina es enorme. Y bueno, mira, los símbolos palestinos. Habíamos hablado del Dabke, ¿no? Que es el baile tradicional, pero está el Domo de la Roca, que es uno de los monumentos más simbólicos de la historia islámica y se encuentra justamente allí en Al-Quds, en Jerusalén, en Palestina. Es realmente importante para la identidad religiosa y espiritual del pueblo palestino. Esta mezquita representa la fe y el espíritu inquebrantable de los palestinos que protegen ese lugar sagrado de culto. Y hay el kefiyeh, que es el pañuelo. La cufilla. Sí, kefiyeh, bueno, eso es también un símbolo importante. La llave es un símbolo primordial del derecho al retorno para los palestinos de la diáspora, porque simboliza las casas que tuvieron que dejar atrás cuando la Nakba, cuando esa diáspora obligada, ¿no? Representa los hogares que se vieron obligados los palestinos a abandonar durante la Nakba y la esperanza perdurable de regresar a sus hogares. Y esto será pronto, Ricardo, Dios quiera. La amapola es otro de las naranjas que lo secuestraron los israelíes y la tomaron para sí. Bueno, y se nos suma a esta hora desde Irán el compañero Suhail Assad, que nos disertará una vez más sobre este asunto de vital importancia para la humanidad. Lo recibimos con una pregunta, Suhail. ¿Qué opinión te merece la empatía y solidaridad de Yemen contra el genocidio que ejecuta el Estado de Israel en Palestina? Muchas gracias. Bueno, nuevamente mi saludo para vos, Ricardo, y para Ramón, para todos ustedes, y gracias por la invitación a propósito del Día Mundial del Quds. Y bueno, mi agradecimiento también, como siempre, a la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, a la campaña global por el retorno a Palestina y del mismo modo a la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina. En cuanto a la solidaridad de Yemen contra el genocidio que ejecuta Israel en Palestina, yo creo que el Yemen es fundamental en todo esto, porque primero que se presenta como una gran ayuda
en una zona muy, muy, muy sensible, como lo es el tema marítimo y la zona en donde están ejecutando las operaciones. Segundo, porque el Yemen es un país árabe que, bueno, en toda esta cuestión árabe-israelí es muy interesante tener posturas como la de Siria, como la de la resistencia libanesa, como la de Irak, y en este caso como la de Yemen, donde el elemento árabe es fundamental. Creo que Yemen es muy importante por ser un país que históricamente tiene una posición estratégica. Date cuenta que está al lado de Arabia Saudita y es justamente todo lo contrario. O sea, Arabia Saudita es servil a los Estados Unidos, es servil al imperio, es servil a todo este comercio internacional de los Estados Unidos y a los intereses de los Estados Unidos, y se necesita una resistencia ahí en el medio de la historia saudita para demostrar que Estados Unidos no es el dueño del mundo, por lo menos de esa zona. El Yemen además tiene una historia bélica muy interesante en todos estos últimos años que demostró una capacidad de defensa y de resistencia muy, muy importante. Por otro lado, las condiciones de Yemen hoy en día, un Yemen destruido por una guerra de varios años, un Yemen oprimido por todos lados, desposeído, un Yemen que han tratado de debilitar por todos lados, hoy muestra un grado de fuerza y de resistencia muy admirable. Por otro lado, creo que el mismo pueblo yemení es de una calidad humana, política, de conciencia y de justicia que es bastante diferente a todo su alrededor, todo el ambiente que rondan los países árabes, como hemos hablado en algún otro programa. Así que me parece que Yemen es justamente la piedra en el zapato de los israelíes y creo que ha sido un apoyo fundamental, tanto materialmente, digamos, en la batalla, ¿no?, como moralmente para el mismo pueblo palestino, o sea, de decir que acá estamos y estamos para apoyar. Así que yo creo que Yemen es estratégico, es fundamental, es necesario, y lo bueno es que, bueno, ha demostrado que lo hace sin intereses más que el de defender a un pueblo oprimido y a digamos, una sociedad que necesita hoy más que nunca el apoyo de todos los árabes en este caso. Bueno, esto es un pequeño resumen, digamos, que pude hacer en algunos minutos simplemente como un vistazo general sobre mi opinión sobre este tema. Espero que en los próximos días seamos testigos de una mejora en la situación de Gaza y de Palestina en general. Muchísimas gracias nuevamente a vos, Ricardo, y a Ramón, y a toda la audiencia. Un gran saludo para todos y estamos al contacto. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Suheil Asad desde Irán, que nos aportó sobre la postura de Yemen ante el holocausto que los sionistas acometen en tierras palestinas. La capacidad de resistencia de Yemen, a pesar de haber sido víctima de Occidente y de traidores árabes, no se dejan amilanar y que lo hacen sin ningún interés, tal como lo dijo Suheil en particular, que en su defecto es ponerse del lado del oprimido en contraposición al opresor sionista. Y nosotros también podemos combatir a los opresores y es posible darles en donde más les duele. Vamos a volver con lo que dijimos ayer. Es importante recordar una vez más que tenemos un arma, un as bajo la manga. Se trata del boicot a los productos y marcas que financian al Estado de Israel. Sí, el boicot es un arma certera. El llamado es a dejar de comprar, de consumir productos que son fabricados por los empresarios sionistas. Me preguntarán, ¿cómo saber cuáles son esas marcas y manufacturas de consumo que debemos rechazar para contribuir a que se pare este horror? Pues existe una aplicación creada por ciudadanos de Reino Unido, nada más y nada menos, óigase bien, de Reino Unido. No es creada por palestinos, por chavistas, por maduristas, por gente del tercer mundo. Es desde Europa. Se está aplicando el boicot y usted también puede hacerlo descargando la aplicación No Thanks o No Gracias. Se los deletreo. NOTHANKS.
SHANKS a través de Play Store. Esa app tiene un escáner que se posa en los códigos de barra desde su celular. Le dice en pocos segundos si el producto es sionista. Diles no a los financistas del sionismo, el cuarto fascismo histórico, como lo llama Ramón. Bueno, y hablando de fascismo, mira, en la ley que va para su segunda discusión, el rol de los medios de comunicación, Ramón. Y sobre todo que hay una red internacional contra el fascismo, ¿no? Sí, te iba a comentar que el Ejecutivo Nacional promoverá, y ese es el artículo 8 del fascismo, y apoyará la constitución y funcionamiento de una red internacional de personas, agrupaciones, movimientos sociales e instituciones comprometidas con la lucha contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, con el objeto de sumar y articular esfuerzos e iniciativas en los ámbitos global, regional y subregional. Habíamos dicho que al ser un cuarto fascismo histórico tiene presencia global y la solución tiene que ser también de carácter global, es decir, tiene que ser una lucha internacional que nos sume a todo, ¿no? El opresor perdería así fuerza si se logra esa mancomunidad, ¿verdad? Y esa alianza de todos los pueblos, podremos derrotar al opresor. Si nos ponemos todos al mismo lado, ¿no? Al igual como Yemen, Siria, Líbano y los pueblos del mundo, más allá de las posturas de su gobierno, como es el caso de los gobernantes de muchos países del mundo árabe, asumen postura tibia. Salvo las excepciones mencionadas, la gente de estos países ha manifestado su apoyo y se abrazan en el dolor palestino. Sí, bueno, es importante entonces que luchemos a través del boicot y también de crear, y por supuesto de que además de crear leyes, bueno, cumplirlas, ¿no? Fíjate que el tema del rol de los medios de comunicación en el caso de difundir el fascismo, el proyecto de ley contra el fascismo en Venezuela, en su propuesta en el artículo 9 dice: rol de los medios de comunicación. Los prestadores de servicio de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios están obligados a difundir mensajes dirigidos a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco. Los mensajes difundidos de conformidad con este artículo deberán tener carácter educativo y contribuir a proteger a la sociedad de toda expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza. Así es, Ricardo. Es importante y volvemos a encender la alarma. Aquí en Venezuela hay que tener cuidado, ojo avisor, hacerle seguimiento a varias canales radiales y televisivos que hacen apología del sionismo, que es un fascismo. Bueno, ciertamente, vamos al corte y ya regresamos. Día Mundial al Quds. Ciclo de programas especiales dedicados al intercambio de culturas. Día de Jerusalén, Día Mundial al Quds.